¿Qué necesita un ser humano para dejar de sobrevivir y empezar a construir civilización? Agua, tierra y la voluntad de cooperar con el vecino. Hace más de 5000 años, en un rincón del mundo que hoy llamamos Irak, un pueblo extraordinario descubrió esa fórmula. No tenían oro, no tenían montañas para defenderse, no tenían madera ni piedra. Solo tenían 2 ríos, mucho barro y una inteligencia fuera de lo común. Eso es exactamente lo que pasó en Mesopotamia, y lo que aprenderemos hoy cambió la humanidad para siempre. Antes de hablar de reyes, guerras e inventos, necesitamos ubicarnos. Mesopotamia no es un país, no tiene bandera. Es una región geográfica que hoy ocupa principalmente Irak, con zonas de Siria, Turquía e Irán. Y su nombre lo dice todo. En griego antiguo, meso significa entre y potamos significa río. La tierra entre ríos, esos ríos son el Tigris y el Éufrates, y durante miles de años fueron literalmente la diferencia entre vivir y morir. ¿Por qué aquí? Porque en medio de un mundo mayormente árido y hostil, estos 2 ríos traían agua dulce y depositaban limo rico en nutrientes con cada inundación. Eso hacía la tierra extraordinariamente fértil. Podías plantar, cosechar y alimentar a muchas personas en un espacio relativamente pequeño. Y cuando puedes alimentar a muchas personas sin que todas tengan que buscar comida, algo interesante ocurre. La gente se puede quedar quieta, puede especializarse. Uno cultiva, otro construye, otro gobierna, otro escribe. Eso se llama civilización. Las primeras señales de asentamientos agrícolas en esta región datan de alrededor del 10.000 a.C. durante el Neolítico. Pero el salto a algo que reconoceríamos como civilización compleja ocurre hacia el 4000 a.C., con un pueblo al sur de la región, los sumerios. Y ahí empieza nuestra historia. Los sumerios constituyen quizás el pueblo más influyente de la historia humana. Se asentaron en la zona sur de Mesopotamia, en una región que llamaban Calam, la tierra, que nosotros conocemos como Sumer. Sus ciudades más importantes fueron Ur, Uruk, Eridu, Lagash y Nippur. Cada una era prácticamente un estado independiente con su propio rey, sus propios dioses y sus propias murallas. Uruk es considerada por la mayoría de los arqueólogos como la primera ciudad propiamente dicha del mundo. Anteriormente existían asentamientos grandes como Çatalhöyük en la actual Turquía, que data del 7500 a.C., pero no contaban con la complejidad administrativa, política y económica de Uruk. En su apogeo tenía entre 50.000 y 80.000 habitantes, una estimación arqueológica, no un censo exacto, pero extraordinaria para la época. Para ponerlo en perspectiva, en ese momento, el resto del mundo vivía en aldeas de pocas decenas de personas. Uruk era una metrópolis. Los primeros textos escritos que conocemos vienen precisamente de Uruk. No son poemas ni relatos épicos, son listas, inventarios de animales, registros de comercio, conteos de granos almacenados en los templos. La escritura nació básicamente para llevar la contabilidad. Al principio los escribas dibujaban imágenes reconocibles sobre tablillas de arcilla. Una cabra era un dibujo de cabra, un barco era un dibujo de barco. Pero dibujar cada símbolo con detalle era lento. Entonces alguien tuvo una idea brillante.
En lugar de trazar líneas curvas con un palito, tomaron una caña afilada y la presionaron en ángulo contra la arcilla blanda, creando marcas en forma de cuña. El resultado fue una escritura completamente nueva, hecha de trazos geométricos. A ese sistema lo llamamos escritura cuneiforme, del latín cuneus, que significa cuña. Y ese lenguaje grabado en barro resultó ser sumerio, lo que confirma algo notable. Los sumerios no solo inventaron la escritura, sino que muy probablemente fueron el primer pueblo en la historia en utilizarla de forma sistemática. En Mesopotamia aparece la evidencia más antigua de la rueda, alrededor del 3500 antes de Cristo, primero como torno del alfarero y luego aplicada al transporte. Algunos arqueólogos señalan evidencia similar en el Cáucaso y Europa Central en fechas parecidas, así que el debate sobre dónde exactamente nació la rueda sigue abierto. Lo que sí está claro es que Mesopotamia fue uno de sus primeros hogares, y quien la haya inventado cambió el mundo. Imagina una llanura enorme y plana, flanqueada al este por montañas imponentes, al oeste por un desierto inclemente y al norte por las alturas heladas de la actual Turquía. Por el centro de esa llanura corren dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, que terminan su recorrido vaciándose en el Golfo Pérsico, dejando a su paso tierras pantanosas y lodosas. En verano ese territorio se convierte en un infierno. El calor es brutal, no llueve y sin agua ningún cultivo puede sobrevivir. Pero esos mismos ríos que hacen la vida difícil también la hacen posible. Sus aguas fertilizan los suelos y permiten la agricultura, siempre y cuando el ser humano sepa dominarlos. Y aquí está el problema. A diferencia del Nilo en Egipto, que inunda sus orillas en el momento justo para los cultivos, el Tigris y el Éufrates se desbordan en primavera, precisamente cuando el grano ya está casi maduro y listo para cosecharse. Es decir, la naturaleza en Mesopotamia no era un regalo, era un desafío constante. Pero fue precisamente ese desafío el que forjó la grandeza sumeria. Los primeros habitantes de esta tierra aprendieron a domar los ríos, construyeron canales que llevaban el agua hasta los campos cuando escaseaban, y levantaron presas y diques para proteger sus cosechas cuando llegaban las crecidas. Para ello se requería coordinación entre comunidades enteras, organización, liderazgo y algo fundamental: confianza entre personas que quizás ni siquiera se conocían. Esa necesidad de trabajar juntos fue el motor que encendió la civilización sumeria. Las primeras aldeas crecieron, los templos se volvieron más grandes y elaborados, y la riqueza que acumulaban era un reflejo directo del nivel de organización de quienes los construían. Poco a poco de esas aldeas cooperativas surgió algo que la humanidad nunca había visto antes: la ciudad. Uruk se constituía como un complejo de templos y santuarios de dimensiones comparables a las de una catedral gótica medieval. La ciudad contaba con un panteón para sus dioses, An, Enlil, Enki e Inanna, y con estructuras escalonadas gigantescas, llamadas zigurats, que eran templos y centros administrativos al mismo tiempo. Algunos de estos templos, que los arqueólogos han excavado siglos después, conservan aún su decoración original: conos de colores incrustados en las paredes exteriores, formando franjas geométricas de un efecto visual impresionante. Entre los tesoros encontrados en sus ruinas había figurillas de animales en plata y cobre, vasijas de piedra tallada con incrustaciones
y la joya de toda la colección, un vaso de piedra de aproximadamente 1 metro de altura, cubierto de relieves que muestran una procesión de oferentes, llevando ovejas, cabras y maíz hacia la diosa Inanna, la deidad suprema de Uruk. Pero quizás el descubrimiento más asombroso constituye la epopeya de Gilgamesh, la primera obra de literatura de la historia humana y que cuenta la historia de un rey que busca la inmortalidad después de la muerte de su mejor amigo. Un relato sobre amistad, pérdida y la condición humana, escrito hace 4000 años y que sigue siendo profundamente relevante. Sumeria no fue nunca un país unificado bajo un solo rey. Fue más bien un mosaico de ciudades independientes, cada una con su propio gobernante, su propio dios protector y su propio ejército. Uruk, Lagash, Ur, Kish, Uma, Nippur. Cada ciudad era un mundo en sí mismo. El gobernante de cada ciudad se llamaba Ensi, y su autoridad no venía del pueblo, sino de los dioses. Era el intermediario entre los habitantes y las deidades, el responsable de mantener el favor divino sobre su comunidad. Cuando una ciudad derrotaba a otra en batalla, los sumerios no lo interpretaban como una simple victoria militar. Era una señal de que los dioses de esa ciudad eran más poderosos. Esta rivalidad constante entre ciudades generó tensiones, guerras y alianzas cambiantes. Nippur era el centro religioso compartido por todos, con su gran dios Enlil, pero políticamente cada ciudad miraba primero por sus propios intereses, un equilibrio frágil que no duraría para siempre. Hacia el año 2400 a.C., un hombre acabó de un golpe con siglos de rivalidades entre ciudades sumerias. Su nombre era Sargón y fundó la dinastía de Akkad. Sargón era de origen semítico, hablaba acadio, una lengua emparentada con el hebreo y el árabe. Construyó su propia capital, Akkad, cerca de la ciudad de Kish, y desde allí conquistó Sumeria con una rapidez que dejó atónitos a sus contemporáneos. Luego siguió expandiéndose. Su imperio llegó hasta el Mediterráneo por el norte y hacia el sur hasta Elam. Así nació el primer imperio de la historia. La historia personal de Sargón es casi mítica en sí misma. Según una leyenda escrita siglos después de su muerte, fue abandonado de bebé en una canasta en el río. Sí, como Moisés, mucho antes de Moisés, y fue rescatado por un jardinero. Los historiadores consideran este relato una construcción posterior para glorificar al rey, no un hecho verificable. Lo que sí está documentado es su ascenso al poder y sus conquistas militares. Sargón no solo conquistó con espadas, también gobernó con una inteligencia política notable. Una de sus decisiones más brillantes fue designar a su hija, Eneduana, como gran sacerdotisa del dios lunar Nana en la ciudad de Ur. Con ese movimiento, unió religión y Estado bajo la misma familia, asegurando lealtad religiosa en los territorios que había conquistado militarmente. Eneduana no fue solo un instrumento político, escribió himnos a la diosa Inanna, mitos y una colección de 42 poemas sagrados. Al terminarlos, los firmó con su nombre. Ese gesto, hace 4300 años,
La convierte en la primera autora conocida por nombre en la historia de la humanidad, antes que Homero, antes que nadie. El imperio acadio alcanzó su máxima extensión con el nieto de Sargón, Naram-Sin. Naram-Sin fue más lejos que su abuelo en todo sentido. No solo se proclamó a sí mismo como rey del mundo, también comenzó a firmar sus documentos oficiales con el signo de un dios. Fue el primer gobernante de la historia en declararse dios viviente durante su propio reinado. Su estela de victoria, conservada hoy en el Museo del Louvre, lo representa con el casco cornado, símbolo de divinidad en la cultura mesopotámica, ascendiendo una montaña y pisando a sus enemigos caídos. Es una de las obras de arte más importantes del mundo antiguo. El imperio acadio duró aproximadamente unos 150 años y desapareció por una combinación de rebeliones internas, presión de pueblos externos y, curiosamente, lo que algunos investigadores llaman un colapso climático, una sequía severa que duró décadas y devastó la agricultura de la región. Pero, ¿qué hicieron los acadios diferente? Primero, centralizaron el poder. En lugar de ciudades independientes con sus propios reyes, Sargón puso gobernadores de su confianza, muchas veces sus hijos, en cada ciudad. El poder fluía desde arriba. Segundo, estandarizaron el comercio, las unidades de medida, los pesos, el sistema de intercambio. Si se va a gobernar un territorio inmenso, todos tienen que hablar el mismo idioma comercial. Tercero, crearon un ejército profesional, permanente, entrenado, pagado y leal al rey. No una milicia de ciudadanos que van a pelear y luego vuelven a sus campos. Todo este imperio, el primero de la historia humana, nació en una ciudad llamada Akkad. Sin embargo, esa ciudad, la capital del primer imperio del mundo, nunca ha sido encontrada. Los arqueólogos llevan décadas buscándola sin éxito. La ubicación exacta del primer centro de poder imperial de la humanidad es, hasta hoy, un misterio sin resolver. Los acadios desaparecieron como poder político, pero su lengua, el acadio, sobrevivió durante siglos como el idioma diplomático del Medio Oriente, el equivalente al inglés de hoy en las relaciones internacionales de la época. Y así, entre ríos sagrados y ciudades de barro, Sumeria y Akkad escribieron los primeros capítulos de la humanidad. Pero la historia de Mesopotamia no termina aquí. En nuestra próxima entrega, los imperios crecen, las guerras se intensifican y dos nombres sacudirán el mundo antiguo: Asiria y Babilonia. No te lo pierdas. Suscríbete al canal para que no te pierdas ningún episodio. Esto es Desde el Origen, y la historia apenas comienza.